Doctor, buenas tardes. Consulta, ¿se va a dar las exposiciones normal? Doctor, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor. Sí, ahora sí se le escucha, doctor. Ahora sí. No, vamos a hacer un proyecto de investigación, ahí se les voy a mostrar. Pero un proyecto de investigación en 2 meses. Bueno, eso es lo que hoy he acordado yo. Sí, porque nosotros hemos hecho proyectos de investigación ya en los siglos inferiores y nos hemos tomado todo un siglo y nos ha faltado tiempo, ¿no? Y no sé, en 2 Es meses. algo sencillo, ahí se les voy a mostrar para que lo puedan ver. A modelo infografía, más o menos así, imagino que algo pequeño, ¿no? Sí, algo rápido, sí, ¿no? Para que puedan Ok. hacer cosas rápidas también. Ok, no hay problema. Compañera, sí, espera que el doctor dé las indicaciones. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Se escucha claro. Ya. A ver. Buenas tardes, muchachos, ¿qué tal? Acá en una segunda clase para ustedes, ¿no? Gustosos de enseñarle lo que es algo sencillo realmente en el tema del manejo médico, que es el dolor torácico. ¿Me escuchan claro, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a ver, vamos a empezar, ¿ya? Doctor, ¿puede? Dígame. ¿Sí? Le escucho. ¿Puede, por favor, abrir el sistema para que todos ingresen? Porque hasta que le rebota el sistema, todos no pueden ingresar y somos como 80. ¿Cómo lo abro? Está Yo lo puedo abierta la hacer, por sala. favor, Está abierto, abierta la Tatiana, sala la para hoja que todos abierta. ingresen. pero Sí. dice link inválido, están que quieren entrar. Lo abierto. ¿Podría, por favor, Entonces- verificar? ¿Pero Entonces han están ingresado mal. algunos o no? Doctor, el Sí, link ya se ha están enviado al ingresando. grupo. Sí, se envió al Doctor, grupo, en el grupo están todos. por favor, señoritas, estoy tratando de que mis compañeros ingresen, nada más. Por favor, doctor, un ratito me podría poner de coanfitriona para poder habilitarle o revisar que esté habilitado y así pueden ingresar todos sin problema alguno. Han mandado otro link. ¿Cómo le pongo? Sí, por eso le digo, o sea, para poder habilitarlo y que puedan ingresar, porque ya Solo mandan el link correcto. Ya está como anfitrión ya, para que pueda ingresar. A ver. Ya estás como A ver, un constitución, ¿no? ratito, ya. Hoy lo voy a poner un ratito, denme un segundo, yo lo voy a poner, lo voy a habilitar para que se pueda abrir. Sí. Sí, doctor, está todo ok. Gracias. Ya. A ver. ¿Ahí se ve bien las diapositivas? Sí, doctor. Buenas tardes, sí se ve bien, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, vamos a iniciar con el tema del dolor torácico. Bueno, el dolor torácico en realidad es un síndrome que abarca varias patologías dentro de un problema torácico, ¿no? No solamente dolor torácico por infarto, hay dolor torácico
coartación de aorta, por un tema pleurítico, por un tema de pericarditis, por un tema de derrame pleural, o por otro tipo de temas, ¿no? A ver. Iniciamos. El dolor torácico normalmente siempre tiene un porcentaje, ¿no? Normalmente es una de las principales patologías que vamos a ver en nuestra vida médica, tanto en la parte no de hospital, emergencias o clínicas, también lo vamos a ver en nuestro serum, también lo vamos a ver con familiares, lo vamos a ver en diferentes etapas de nuestra formación, ya profesionales como no profesionales, ¿no? Importante en el dolor torácico hacer la evaluación clínica de este, ¿no? Y ver 4 puntos importantes, lo que es la característica del dolor, el tipo de aparición, o sea, en qué momento aparece, ¿no? La duración de este dolor y los signos vitales asociados al estado cardiovascular, ¿no? ¿Qué característica tiene el dolor? Por ejemplo, si es un dolor tipo urente, tipo hincada, tipo retrosternal, tipo golpe, ¿no? El tiempo de aparición, cuánto dura este dolor. Es importante saberlo porque de ahí también podemos definir qué tipo de dolor torácico es, si es cardiovascular o es de otra índole. La duración del tiempo también es importante, y los signos vitales, cómo están las funciones vitales asociadas a este tipo de dolor, ¿no? Bueno, el dolor agudo, el dolor torácico agudo, tenemos que identificar las condiciones. En el dolor torácico agudo siempre tenemos que ver 3 cosas importantes, lo que es el SICAP, o el síndrome coronario agudo, que es el síndrome coronario agudo, que abarca la patología del infarto, la disección de la aorta, que es otro tipo de dolor torácico, y el tromboembolismo pulmonar. Recording in progress. Ya. ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya. Este es importante, el tipo de dolor torácico agudo, el de cuadro agudo. O sea, agudo significa un dolor súbito, de un momento a otro, ¿no? Que puede no durar un tiempo estándar de 10 minutos, sino puede aparecer bruscamente, ¿no? Y hacemos la determinación de qué tipo de patología puede ser el que nos estamos enfrentando, ¿no? A ver, acá vamos a ver ya, las etiologías, como les comenté. Importante saber que es la diferencia entre una angina, un infarto agudo de miocardio, una pericarditis, una disección de aorta y un embolismo pulmonar. Las 2 primeras son sumamente frecuentes en sala de emergencia, son las que ustedes van a ver dependiendo de dónde se encuentren, del lugar donde trabajen y de la especialidad que van a sumar o van a tomar, ¿no? Lo más frecuente que encontramos en sala de emergencia es una angina y un infarto agudo de miocardio. Los otros 3 son muy infrecuentes. No quiere decir que no se encuentran, pero son muy difíciles a veces de poder determinar porque casi son iguales en tema de la sintomatología. Bueno, la angina como el infarto agudo de miocardio tienen el dolor es similar. O sea, cuando un paciente ingresa a las salas de emergencia, va a decir, tengo un dolor de pecho. Entonces nosotros abordamos, según los que le está informando, qué tipo de dolor vamos a encontrar, ¿no? Puede ser un dolor retroesternal, un dolor anterior del tórax, un dolor lateral a nivel de parrilla costal, o un dolor que se irradia, ¿no? Por ejemplo, el dolor, tanto de la angina como el infarto agudo de miocardio, es un dolor torácico, retroesternal o anterior, con irradiación hacia el cuello, hacia el brazo, que se asocia ambos con disnea, que es cansancio, diaforesis, que es sudor, que aumenta con el ejercicio y cede con el reposo, ¿no? Pero la diferencia de ambos es que el infarto agudo de miocardio dura más tiempo, y la angina dura menos tiempo. Esas es en las características clínicas, ¿no? En las características, ya para definición del cuadro, tendríamos que hacer un electrocardiograma y pruebas cardiovasculares, o lo que se llaman enzimas cardíacas, ¿no? Eso lo voy explicando más adelante. Pero para que lo tengan en cuenta, la diferencia entre la angina y un infarto, o sea, la angina puede tener todos los síntomas de un infarto, dolor torácico, irradiación hacia el cuello, sudoración, pero al electrocardiograma no encontramos nada. Entonces, no es un infarto, es solamente se queda como angina. Pero a diferencia,
del infarto agudo de miocardio que tiene toda la sintomatología ya establecida, y encontramos en el electrocardiograma cambios en las ondas. Podemos encontrar un cambio en las ondas ST, que es las que nos indican si hay un infarto. Ambas pueden ser una elevación de la onda ST o depresión de la onda ST. Eso nos indica qué tipo de infarto estamos teniendo, ¿no? Con tipificación. También es importante saber las enzimas cardíacas. En la angina las enzimas cardíacas salen normales, electrocardiograma normal, EKG normal, enzimas cardíacas normales, no es un infarto, es una angina. Es un dolor totalmente diferente, que puede ser característico. ¿Cuáles son las causas de angina de pecho? Ansiedad en mujeres, osteocondritis, post-ejercicio. En infarto de miocardio es diferente. Podemos encontrar elevación o depresión de las ondas ST y las enzimas cardíacas elevadas, ¿no? Bueno, la pericarditis, disección de la aorta y embolismo es un tema amplio, lo voy a explicar someramente, no va a ser tanto, nos interesa más el punto teórico, en la práctica no lo vamos a hacer mucho, pero es importante también que lo sepan, ¿no? En la pericarditis, bueno, el dolor es irradiado hacia el trapecio, también es retroesternal, ¿no? Cede con la inclinación, disminuye el dolor cuando nos echamos boca abajo, nos pronamos, y aumenta con la respiración. O sea, un dolor torácico, una persona que tiene un dolor de pecho, y que le duele al tomar aire, o sea, cuando le dicen a la evaluación médica, ¿no? Al examen físico, tome aire, inspire y siente una hincada, ¿no? Eso es probablemente una pericarditis. Ahí tendríamos que hacer diferencias ya. Exámenes como el electrocardiograma, como las enzimas cardíacas para ver, ¿no? La disección de la aorta también es similar, es una aparición brusca de un dolor torácico, ¿no? Y habría que ver, en la disección de la aorta, lo que más nos va a diferenciar de las otras patologías es que una persona con un dolor torácico, y vamos a encontrar los pulsos distintos, o pulsos asimétricos. ¿Qué cosa quería decir eso? Que en una zona del pulso radial podemos encontrar una frecuencia cardíaca de 80, y en la zona derecha y en la zona izquierda una frecuencia cardíaca de 120. Con un dolor torácico ya más o menos estamos sospechando de una disección de la aorta. En tema clínico, en tema clínico. Ya posteriormente hay que hacer pruebas, no tanto exámenes, el EKG, las enzimas cardíacas, exámenes de imágenes, radiografía, tomografía, la que tengamos más rápidamente a la mano, ¿no? El embolismo pulmonar también es similar, ¿no? Como todo dolor torácico. Pero acá en el embolismo pulmonar, como lo dice, son émbolos que se disparan. O sea, personas que pueden tener varices, que pueden tener vasculitis, ¿no? Provocan este tipo de patología como antecedente importante, ¿no? A la evaluación, a la anamnesis, que ustedes se van a dar cuenta, ¿no? A estos pacientes los vemos con dolor torácico, aumento de frecuencia cardíaca, disminución de frecuencia respiratoria, o sea, con una frecuencia respiratoria de repente 14, 15, ¿no? También tenemos que pedir exámenes auxiliares, ¿no? En este caso el embolismo es un poquito más difícil, ¿no? De poder determinar. Hay que hacer pruebas como, por ejemplo, el dímero D, como por ejemplo pruebas de coagulación, ¿no? En este caso, en su vida médica, cuando ustedes estén afuera, se van a ir dando cuenta de los diferentes dolores torácicos cuando le vengan, ¿no? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, doctor. Doctor, una consulta. Dígame. En el infarto agudo al miocardio indican que los síntomas son diferentes en hombres y en mujeres. No, son iguales. Bueno, en algunas literaturas he encontrado de que dice que la sintomatología es más sutil en las mujeres, y era mi consulta, ¿no? En realidad no, en realidad la sintomatología es igual. O sea, si queremos ser en el tema de factores de riesgo, pues más obesidad hay en hombres que en mujeres, ¿no? Más fumadores hay hombres que mujeres. Más hipertensos hay hombres que mujeres, ¿no? O sea, los signos y síntomas no varían, los signos y síntomas son iguales. Puede variar en relación a los factores de riesgos y o enfermedades que puedan tener de fondo, ¿no? Por ejemplo, diabéticos, algunas son más mujeres que varones. Entonces, eso no quiere decir que la incidencia en infarto sea mayor en la mujer.
la incidencia de infartos, según lo que yo he visto en práctica, es más en varones. La literatura nos puede acercar a un tema de porcentaje, depende de qué año de literatura sea, ¿no? Porque sabes que cada cierto tiempo se va actualizando la parte literal, ¿no? Pero es mayor, es más frecuente en varones el tema del infarto, ¿no? A ver, sigamos, ¿no? Profesor, una consulta. Dígame. ¿Cómo se puede diferenciar un infarto de una crisis de ansiedad, por ejemplo? ¿Son similares? Bueno, la crisis de ansiedad, por ejemplo, el infarto, tanto como la crisis de ansiedad, el infarto tiene un dolor torácico, la crisis de ansiedad no tanto. Pero hay algunas personas que se llaman síndromes conversivos, que es una crisis de ansiedad, no es una crisis, sino es una ansiedad generalizada. Que hay un dolor torácico, sí, pero que lo podemos diferenciar a la digitopresión del tórax. O sea, si nosotros hacemos una compresión del tórax como palpando dónde le duele, porque tanto el infartado como la persona que tiene una ansiedad generalizada indican me duele el pecho, ¿no? Me duele el pecho. A ver, vamos a revisarlo. Sí, le Si duele. le palpamos el tórax y no tiene dolor a la palpación muscular, quiere decir que no es un infarto por el momento. Podría ser una ansiedad generalizada. Hay que ver también los antecedentes, porque hay personas que indican estoy ansiosa, estoy temerosa de algo. Hay que hacerle también hay que ver los factores de riesgo. De todas maneras, en todo dolor torácico, según las nuevas estipulaciones, todo dolor torácico que ingresa a sala de emergencias, sea un cuadro de ansiedad o no, importante hacerle un electrocardiograma y también las enzimas cardíacas. Eso no se vayan a olvidar, ¿no? Siempre para un dolor torácico, EKG y enzimas cardíacas. No importa que se demore más, siempre hay que cuidarse en el punto de vista médico por los temas médicos legales. Es mejor ser precavido que hacer las cosas rápidas, ¿no? Pero en diferencia del dolor torácico, de la crisis de ansiedad cede con un analgésico. El dolor torácico, el infarto no cede con analgésico. Es más, no le podemos poner de un analgésico hasta saber que sea un infarto propio, ¿no? Lo único que podemos poner es nitroglicerina o aspirinas, ¿no? Esa es la diferencia principal, ¿no? EKG entonces, ¿no, profesor? Importante siempre, chicos, todo dolor torácico que ingrese por emergencia, así sea algo mínimo que ustedes vean, siempre hacerle un electrocardiograma. EKG y enzimas cardíacas. Doctor, doctor, ¿podemos sugerir también un ecocardiograma? ¿Perdón? ¿Podemos sugerir un ecocardiograma? No, electrocardiograma, EKG, ecocardiograma lo pide el cardiovascular, pero ya, o lo piden cuando se hospitaliza el paciente. Ecocardiograma de emergencia no se tiene, ¿no? Lo que más se tiene en emergencia es el EKG, o sea, el electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Si queremos profundizar más, o si nos queda duda en la claridad diagnóstica, se puede realizar la tomografía o radiografía de tórax, dependiendo de lo que se tenga, ¿no? Pero siempre básico, importante para su vida médica, frente a un dolor torácico, porque le pueden preguntar amigos, amistades, parejas, familiares, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo dolor de pecho y no me calma con ningún medicamento. Un electrocardiograma, directo. Vayan por emergencia, un electrocardiograma, y ahí van a salir de dudas. Si el electrocardiograma está normal, enzimas cardíacas. Si sale normal, no es un infarto, es una angina. Y dentro de las anginas hay varias causas. Una de las causas es la crisis de ansiedad. Bueno, avanzamos, ¿no? ¿Perdón? Doctor, una comida copiosa, o sea, cuando participa la persona en una fiesta y realizan una comida copiosa con de bebidas, y a los minutos puede presentar infarto, doctor. Es muy relativo, ¿eh? Más que con una comida copiosa, lo que hace presentar es una dispepsia, una pirosis, ¿no? Que te puede presentar un dolor retroesternal por un reflujo, que puede similar, o sea, son simuladores de enfermedades. Pero el infarto es diferente, ¿no? Tiene otro tipo de características, ¿no?
Pero hay ciertas ocasiones en que, bueno, un infarto también puede cursar como una aparente gastritis. También se ha Claro, dado claro, caso. por supuesto que sí, claro. Por eso mismo, como les digo, todo dolor torácico que venga, tienen que hacer la diferenciación, pues tienen que hacer un electrocardiograma. Y si el electrocardiograma sale normal, mientras van haciendo la revisión de los otros órganos y sistemas, van pidiendo enzimas y van haciendo diferencias, van haciendo los diagnósticos diferenciales. No todo paciente que ingrese por emergencia es una emergencia. No todo paciente que ingrese con dolor torácico por emergencia es un infarto. Por eso hay que hacer las diferenciaciones, para eso hay exámenes auxiliares. Y hay que usar el criterio, ¿no? El criterio y el manejo sintomatológico. Esta patología de dolor torácico lo van a ver durante toda su carrera. Vayan a donde vayan. Consultorios, emergencias, entre amistades, en el SERUMS, que ya van a salir ustedes a hacer el SERUMS también, ¿no? Cuando lo vean, cuando estén ahí, van a verlo también. A ver, avanzamos, ¿ya? Acá tenemos el síndrome coronario agudo, sencillo, como les estoy explicando, cuando ingresa todo paciente, a todos se le tipifica como dolor torácico. Todo es dolor torácico. El primer diagnóstico es el síndrome coronario agudo, o sea, lo que siempre se nos va a venir a la mente es el síndrome coronario agudo, ¿no? Pero como ingresos de dolor torácico, ahí nosotros vamos haciendo la disquisición. ¿Qué tipo de dolor es? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Con qué se relacionó? ¿Qué lo exacerbó? ¿Con qué ha calmado? ¿Con qué no ha calmado? ¿Cómo calma? Si cuando me echo le calma, cuando tomo aire me duele más, el dolor se me va hasta la parte posterior, se me rodea el cuello, estoy sudando, tengo deseos de vomitar. Ahí hay que ver la disquisición. Por eso que el primer diagnóstico siempre es el síndrome coronario agudo, que es el que abarca a todo, ¿no? Importante, como les dije. ¿Qué es lo primero que pedimos frente a un dolor torácico? EKG, electrocardiograma. Y ahí vamos a ver dos cosas importantes. Ahí les voy a enseñar posteriormente un EKG para que puedan diferenciar cómo se ven los infartos con estas ondas, porque es sencillísimo, no es nada difícil. En el EKG podemos ver ondas, la elevación del segmento o de la onda ST y depresión de la onda ST. Si la onda ST, y posteriormente de ahí vamos a ver lo que son los exámenes en sangre que tenemos que pedir, ¿no? Las enzimas cardíacas, que son troponina y CPK, y CKMB. ¿No? En el EKG, por ejemplo, si encontramos en un EKG una onda ST elevada, hay que pedir, o sea, ya estamos pensando, ahí ya estamos definiendo que es un infarto. Estamos definiendo que es un infarto, pero hay que ver las enzimas. Entonces, si las enzimas están elevadas, ambos, la CPK y la troponina, se confirma que es un infarto. Igual, por el otro lado, si encontramos una onda ST disminuida, que se llama infarto de agudo miocardio ST disminuido, para poderle poner el apellido, vamos así, pero si encontramos las enzimas cardíacas normales, sigue siendo un infarto, ¿no? Por eso que dice, en la parte inferior dice diagnóstico de infarto agudo. Hay dos tipos de angina. El angina estable, que no le hemos puesto acá, la angina estable y angina inestable. La angina estable es aquella que cursa con dolor torácico, pero con exámenes auxiliares normales. ¿A qué patología nos llamamos, como nos dijo la compañera? A lo que es una ansiedad generalizada, una crisis de ansiedad. Pero si encontramos un paciente con dolor torácico, ST disminuido, ¿no? O ST elevado, que es muy improbable que encontremos un ST elevado con enzimas cardíacas normales, o más frecuentemente a veces encontramos una ST deprimida, enzimas cardíacas normales, eso es una angina inestable. Sigue siendo un infarto agudo de miocardio, y hay que tratarlo como un infarto agudo de miocardio. Bueno, seguimos. A ver, acá está. Importante en el EKG ver o saber en qué momento tomarlo. O sea, el EKG cuando ingresa el paciente indica, pues tengo dolor torácico, en el triaje le indican, doctor, el paciente está viniendo por un dolor torácico, directamente sácale un electrocardiograma, no hay que demorar mucho. Sacamos el electrocardiograma rápidamente y vamos a ver las posibilidades. Un porcentaje, un 80% de los electrocardiogramas que vemos en emergencia, la gran mayoría tienen el supradesnivel de la onda ST, o sea, la onda ST elevada. Y un 20% son infartos con onda ST disminuida. Esos son un poquito más difíciles de poder verlas.
sobre todo si tienen práctica, porque hay cursos de electrocardiograma. No es difícil poder definir un infarto o poder definir una angina. No es difícil, lo que se les puede complicar en su vida médica es poder observar adecuadamente un electrocardiograma. Sabiendo identificar dónde se encuentran las ondas, la ST, ahí ya podemos definirlo. Lo que nos ayuda también mucho son las enzimas cardíacas, ¿no? Ahora, otro punto, si encontramos un EKG normal más historia de cardiopatía, hay un porcentaje, ¿no?, de personas sospechosas de un infarto, o un EKG normal sin historia de cardiopatía son personas, pues, que los ansiosos, por ejemplo, ¿no? Vienen por dolor de tórax, y se le hace un electrocardiograma, sale normal, no tienen historias. Usualmente los ansiosos son fumadores, ¿no?, obesos, ¿no?, independientemente, o leptosómicos, flaquitos, ¿no?, que tienen este tipo de diferencias, ¿no? Mire, acá le voy a explicar. ¿Ven el puntero? ¿Ven el puntero? Sí, doctor. Ya, mira. Estas son las ondas de un electrocardiograma. La onda P, la onda Q, el complejo QRS, que se hace así de este tipo de forma, como unos conos, como unos triángulos. El segmento ST, que es esta partecita, y luego viene la onda T. Esta parte es lo que nos interesa saber a nosotros para poder diferenciar un infarto. Esta onda ST, o este segmento ST, lo podemos encontrar elevado, como un cerro, o lo podemos encontrar deprimido, como si fuera un precipicio, ¿no? Ejemplos simples, ¿no? Vemos la onda, el complejo que se forma en el electrocardiograma. Acá vemos el supradesnivel de la ST, ¿no? O el supradesnivel del ST o el infradesnivel de la ST. Eso es importante que lo puedan ver en electrocardiogramas, que lo puedan fijar. No es difícil. Acá están las variaciones del EKG en relación de las anginas o el infarto. El primer dibujito es el basal. El segundo es cuando vemos una isquemia. Ahí estamos viendo el segmento ST que está comenzando, que puede elevarse o puede deprimirse, ¿no? Vemos acá el complejo, ¿no?, las ondas, el complejo QRS, este es el segmento ST, acá hay una ligera elevación, esta es la onda T, ¿no?, que está comenzando a elevarse. Entonces acá nos podemos decir que hay un ligero cambio en las ondas, pero tenemos que ver todas las ondas del electrocardiograma que nos indiquen. El tercer punto es ya lo que es el infarto propio, el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Esto es clásico, esto no lo olviden, fíjenlo. Este cerrito, como cerritos, cuando ustedes vean así como cerritos en un electrocardiograma de una persona, obviamente que viene por dolor torácico, hay que pensar en infarto agudo de miocardio, ¿no? Pero infarto agudo de miocardio, si queremos ser finos, con el segmento ST elevado. Lo mismo sucede en la parte inferior, en el cuarto punto, que es, vemos el mismo cerrito, pero hacia abajo, ¿no? Este es el infarto agudo de miocardio, ST deprimido o invertido, ¿no? Ya, acá está, mira, algo mucho más fácil, para ver lo que es cómo podemos reconocer un infarto en un electrocardiograma. Yo he visto electrocardiogramas como este. ¿Ven el esquema? ¿Ven la foto? ¿Sí? Ya. Así se ve un infarto agudo de miocardio. Así se le ve. Las ondas que se está formando, el complejo QRS, que ya casi no hay ni QRS, y se ve el cerro. Este es elevación del ST. Este es un infarto agudo de miocardio ST. ¿No? Un infarto agudo de miocardio ST que sale en todas las ondas, en todos los complejos que van saliendo. Obviamente a la par estamos haciendo las enzimas, pero ya al inicio, si te viene un paciente con dolor torácico y le estamos pidiendo el electrocardiograma y nos sale este tipo de imagen o de foto en el electrocardiograma o de dibujo en el EKG, ya estamos sospechando de un infarto agudo de miocardio. Más si tenemos en más de 2 derivaciones, más de este tipo de imagen, ¿no?
Y acá lo vemos, ¿no? Si se dan cuenta. Acá estamos en las derivaciones 1, ABR, B1, B2, ¿no? 2, tenemos acá las derivaciones y vamos viendo dónde se encuentran. A ver, vamos a hacer un ejercicio ustedes. ¿Dónde ven los cambios de las ondas? Recuerden que si vemos más de 2 segmentos o más de 2 derivaciones con una elevación del ST o disminución del ST, ya estamos diciendo o informando o sospechando una probabilidad de un infarto agudo, ¿no? Se ve, está claro. ¿Dónde lo ven ustedes? Derivación En- 1, no, en derivación 2, B1 y B2. B2, B2, doctor. Y en la derivación Claro. 3, la disminución. En B3 y B1. Claro. No, Ahí B4. en B2 hay, en B3, en ABR están todas, 1, 2, 3, 4. En B3, en todas las derivaciones de B3. En B6 está descendiendo, en B2 también hay. O sea, hay en más de 2 segmentos, en más de 2 derivaciones, ondas ST, pues, ¿no? Segmentos ST elevados. Esto es un infarto agudo, definitivamente. Acá también se ve, ven acá, miren acá. Acá hay 2 cerritos, acá es supradesnivel. No se ven casi las ondas, el complejo QRS no se ve muy bien, no se define muy bien, pero sí se ven los supradesniveles, ¿no? Se evidencian, ¿no? En el 2, en la derivación 2. En ABR también hay supradesniveles. En el ABF, más claro, miren, acá, en el ABF, si lo ven, ¿no? Cómo se forma el supradesnivel, o sea, superior, ¿no? Los cerritos que se ven. A ver, ahora con relación a lo que son las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas son importantes porque esto nos va a ayudar a definir si tenemos una duda, una sospecha frente a un electrocardiograma. Se ve bonito el electrocardiograma ahí en la foto, porque dices, ah, sí lo identifico. Pero una cosa es verlo en el momento, es mirarlo en el momento y poder saber, o sea, tener bastante, digamos, ojo para poder ver si es que hay elevación de los segmentos ST o del segmento infradesnivel del ST. Entonces, cuando nos quepa la duda, y no podemos verlo, no podemos definirlo, porque a veces ustedes están solos como médicos, ya sean generales o especialistas dentro de la emergencia, y a veces el compañero o están solos en la guardia o no tienen otro compañero, y hasta que llamen al cardiólogo, tienen que definirlo, ¿no? Entonces siempre es importante pedir las enzimas. Entonces las enzimas, lo primero que vamos a pedir, o las enzimas que pedimos son siempre 2, el CPK y la troponina. El CPK es solamente para ver la lesión de músculo. No es muy específica, pero nos aporta un valor para poder definirlo, ¿no? A diferencia de la troponina T. La troponina T sí es específica, y esta es pregunta de examen, chicos, ¿no? Por si acaso. O sea, ¿qué examen auxiliar me define el infarto agudo de miocardio? ¿Con cuál de las enzimas puedo definir ya un infarto agudo de miocardio? Esa pregunta de examen, ¿no? Importante la troponina sí nos va a identificar el valor. Si la troponina está elevada, vamos a ver que es un infarto agudo de miocardio. Se mantiene elevada por varios días, ¿no? Eso sí, pero al inicio, en la etapa aguda, cuando el paciente lo recepcionamos y hacemos las pruebas y la troponina está elevada, ese es el gol estándar. Eso nos indica que el paciente está con infarto, ¿no? Bueno, este es simplemente para ver lo que es la determinación de una tablilla, ¿no? No es tan importante, pero es para que lo puedan entender. Ya lo leen en casa, ¿no? Ahora, cuando nos viene un paciente a la emergencia, ¿no? ¿Qué harían ustedes si un paciente le dice, pongamos el caso, señor, doctor, vengo con dolor de pecho, me duele el pecho, y ustedes están solos? ¿Cómo abordarían a ese paciente? Hola.
Hola. Primero se preguntaría qué tipo de dolores y de todas maneras tendría que tomar un electro. Claro, pero si no tienes el electro. Doctor, podríamos preguntarle la irradiación, si se va al brazo izquierdo, si es retroesternal, si es difuso, las características del dolor. Claro. No se olviden que siempre hay que preguntarle, hay que evaluar al paciente, hacerlo reposar, preguntarle qué tipo de dolor es mientras vamos revisando, si tenemos un personal cerca a nosotros, los enfermeros, los licenciados que nos ayudan, ¿no? Que vayan tomando que vayan tomando funciones vitales, que consigan el electrocardiograma. Todas las áreas de emergencia tienen el electrocardiograma, pero nos podemos poner en el caso que no tengamos, ¿no? Ya vamos sacando por el tema de la sintomatología. Si estamos en un restaurante y un paciente está con dolor de pecho, ven que se cae y ustedes se acercan, porque esa es la parte del médico, ¿no? Que se acerca y quiere saber qué es lo que ha pasado, y no tenemos nada a la mano, ya sabemos en la clase anterior qué solicitar, ¿no? O qué hacer para poder definir la situación, ¿no? A ver, siempre es importante la valoración de los hallazgos en el electrocardiograma. Entonces, como ya les había explicado, si encontramos un paciente con una elevación del ST, tenemos una alta sospecha de infarto agudo de miocardio, ¿no? Si encontramos un paciente con depresión del ST, ¿no? Se sospecha también de un infarto agudo de miocardio. Pero acá tenemos que ver qué tipo de patología nos puede provocar esto, ¿no? Como les expliqué en una tablita, si encontramos el ST disminuido, pero enzimas cardíacas normales, es una angina. ¿No? Sigue siendo una angina, pero inestable. Y se tiene que tomar como un infarto agudo de miocardio o una isquemia, ¿no? A ver, acá vamos a lo que es la parte del tratamiento. El tratamiento es bien enriquecedor, no es complicado, es bastante sencillo, digamos así, para el término de nosotros de pregrado. Nos interesa saber lo más básico para poder manejar un tema de infarto agudo de miocardio. Ya habiendo hecho todos los pasos, primer paso, identificación del paciente del dolor torácico, segundo, el electrocardiograma, tercero, las enzimas cardíacas, ya tenemos que ver el manejo del paciente. Entonces, el manejo del paciente se hace con 4 cosas importantes, ¿no? Con la morfina, con el oxígeno, con nitroglicerina y con aspirina. Que para términos teóricos, eso es lo que se da. Pero para términos prácticos, varía demasiado. Usualmente, cuando llega el paciente a la clínica, o al hospital, perdón, tenemos que evaluarlo, ¿no? Qué tipo de dolor, palpar el tórax, de ahí vamos haciendo las diferenciaciones. Si hay antecedentes de infartos anteriores, ¿no? Es importante saberlo. Cómo es, qué raza tienen, qué edad tienen, qué factores de riesgo tienen, si es obeso, si es delgado, si es fumador, no es fumador, si tiene otras enfermedades de fondo, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo qué soporte le vamos a brindar. No todo paciente con infarto se le debe poner oxígeno, no todos, ¿no? Al paciente que desatura se le debe poner oxígeno, al paciente que está con saturación normal no es necesario. La nitroglicerina es para calmar el dolor, cuando es un dolor que no cede, por ejemplo, ustedes palpan un tórax, ¿no? Sospechamos de una angina estable, palpamos el tórax, sospechamos que es una crisis de ansiedad, hasta que hagamos el electrocardiograma, le vamos colocando un analgésico, ¿no? Porque hay que ir calmando el dolor. El electrocardiograma nos sale que no es un infarto, se queda con ese analgésico. Si el electrocardiograma nos indica que es un infarto, hay que colocar nitroglicerina para calmar ese dolor, para ceder, ¿no? Aspirina como anticoagulante, para evitar que el infarto se extienda más. Usualmente tiene una dosis importante, de 100 miligramos, 3 tabletas juntas hasta hacer 300 miligramos vía oral, frenan, digamos, la expansión de los coágulos o de la isquemia, ¿no? Bueno, esta es la forma, este es un dibujo pulmonar de pulmones y corazón, para ver lo que es un embolismo, ¿no?
Hasta ahí vimos lo que es todo lo que es el infarto. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el embolismo pulmonar, ¿no? ¿Le quepa alguna duda, chicos, en relación del infarto? ¿Algo que quieran que se les refresque? ¿O alguna experiencia suya enriquecedora como feedback para acá, para los chicos, para ustedes mismos? Y antes mi pregunta era el hecho de que una comida copiosa luego terminó un infarto. Eso es lo que nos pasó. El paciente estaba bailando normal, luego en un instante empezó a sudar, ya se agarraba el pecho, caminaba ya no con la fuerza necesaria. Entonces sospechamos de ya, pues, ¿no?, que probablemente un infarto, con la misma le llevamos al hospital. Y verdaderamente confirmaron que sí había un infarto, doctor. ¿Qué edad tenía? El paciente, 55 años, doctor. Ya era obeso, hipertenso. No le pregunté si era, pero sí era obeso. Ya, ahí está, pues eso es uno de los factores de riesgo, ¿no? Obesos, fumador de repente, con colesterol o triglicérido alto, haciendo ejercicio, porque bailar es hacer un ejercicio. ¿Qué habrá hecho antes? ¿O qué habrá consumido antes de ir a la reunión? ¿No? El infarto, para que lo tengan en cuenta, no respeta edades, ¿no? O no respeta peso, pero principalmente a los obesos con factores de riesgo es los que los afecta más, los sedentarios, ¿no? Pero se te puede presentar en cualquier momento, obviamente, ¿no? ¿Es un familiar suyo o no? No. ¿O era una amistad? No, ¿O conocido? Ni siquiera he conocido, está en una reunión. No supo después en qué situación quedó, si salió bien, progresó, qué fue lo que pasó, salió rápido, falleció, no supo según nada. su amigo, sí, le salvé la vida, o sea, prácticamente me agradeció nomás, me mandaron a agradecer porque le había salvado la vida. Ah, usted lo atendió, qué bueno. Sí. Qué bueno, felicitaciones. Eso es lo que nos pasa a nosotros, pues, ¿no? Tenemos que actuar nada más. Instinto y mucho ojo. La medicina no es complicada, simplemente es instinto y mucho ojo para poder ver las cosas. Ya se van a dar cuenta ustedes afuera. Doctor, me preguntaba, ¿cuánto es el tiempo crítico con que tengo que atender a un paciente con infarto agudo de miocardio? Es que es variable, porque a nuestros centros laborales nos puede llegar un paciente con dolor torácico de hace 3 días, de hace 24 horas, de hace 6 horas, de hace 1 hora, de hace 20 minutos. Es muy variable, o sea, no nos llega un patrón establecido. La teoría es muy bonito, porque la teoría nos explica todo bonito, ¿no? Pero en la práctica la realidad es otra. Entonces, cuando nos llega, importante, o sea, independientemente cuál sea el tiempo, importante es hacerle el electrocardiograma. Si tiene mucho dolor, aplicarle un analgésico. Hay que aplicarle un medicamento para calmar ese dolor. Hay que explorarlo y dependiendo de la exploración ya podemos ver hacia qué punto estamos yendo, ¿no? El electrocardiograma nos amplía el panorama por completo. Si el electrocardiograma es normal, hay que pedir enzimas de todas maneras. Si todo es normal, no es un infarto. Si el electrocardiograma ya sale alterado, hay que pedir enzimas de todas maneras. Si ya sí sale alterado, ya hay que manejarlo con drogas, ¿no? Para mejorar el cuadro. Doctor, disculpe, usted dijo que si no teníamos un EKG a la mano, ¿qué otra cosa le podríamos hacer al paciente? Si no tenemos un EKG a la mano, dependiendo de dónde estamos. Si estamos en la calle, pues hay que pedir el soporte prehospitalario. Si estamos en el SERUM, usualmente en el SERUM casi no hay EKGs, hay que derivarlo. También puede ir pidiendo el soporte prehospitalario. Mientras tanto, lo que podemos manejarlo, ¿cómo podemos manejar un paciente con una sospecha de un infarto agudo sin EKG? Hay que colocarle aspirinas, 3 aspirinas para evitar la propagación de la isquemia y manejar el dolor con lo que tengamos, pues, paracetamol, ketorolaco, hasta que lo deriven, ¿no? Doctor, en mi caso yo voy a dar Isorvide. ¿Estaba en lo correcto? Sí, claro, el Isorvide también lo podemos manejar, pero siempre y cuando lo tengan, pues, ¿no?
Yo tenía eso. Estamos tocando el punto, ¿qué nos pasa si estamos sin nada, sin ningún tipo de herramienta? Porque a veces nos pasa así, ¿no? Uno nunca va a llevar en su canguro, en su pantalón, en su bolsillo. Doctor, las aspirinas se refieren a las aspirinas de... Ajá. Ese es uno del esquema terapéutico en emergencia, ¿no? Paciente que viene por sospecha de infarto agudo de miocardio. Ya viene por sospecha, dolor torácico, ¿no? Mientras que le sacamos el electrocardiograma, mientras salen las enzimas cardíacas, porque las enzimas cardíacas no es que le tomas la enzima y sale en 10 minutos, no, demora un tiempo. Mientras tanto hay que hacerle cardioprotección, o sea, ponerle 3 aspirinas, la dosis es de aspirina de 100 miligramos, 3 tabletas juntas, vía oral, clopidogrel o un antiagregante plaquetario, clopidogrel, ¿no? De 75 miligramos, 3 tabletas juntas, también vía oral, algún tipo de hipolipemiante, que ya sea, usualmente usamos atorvastatina, 2 tabletitas de 40 miligramos, 2 tabletitas para hacer 80 miligramos, ya estamos protegiendo, haciendo cardioprotección, ¿no? Por ahí el oxígeno, si es que necesitamos, si es que el paciente está desaturando, ¿no? Le ponemos oxígeno, si no, no hay ningún problema, ¿no? Y manejar el dolor, porque, por ejemplo, si es un paciente con un dolor torácico intenso, y no encontramos foco, o todavía no podemos definirlo, y tiene un dolor de pecho a la digitopresión, como si fuera una osteocondritis, porque la contractura muscular de tórax sucede tanto en varones como en mujeres, más en mujeres por el peso de la glándula mamaria, ¿no? Hay que colocarlo en analgésico mientras vamos haciendo todo lo demás, porque no sabemos qué cosa estamos teniendo, ¿no? Lo ideal siempre es la prevención, ¿no? Mejor es ser precavido que dejar de lado, ¿no? Y damos tratamiento. Prevenimos el tema y si todo sale normal, bueno, protegimos al paciente, no pasó nada. Doctor, Sí. disculpe. Doctor, yo tenía un vecino que estaba justo con dolor torácico. Y me llamaron y fui, lo tomé con pulso oxímetro, tenía una taquicardia, ¿no? Frecuencia cardíaca 180 y su presión estaba muy baja, ¿no? Hipotensión. Frecuencia cardíaca 180 ya. Y lo que pasa, quería saber qué había en ese momento, doctor. Por ejemplo, frecuencia cardíaca 180 y su presión estaba 60 sobre 30, ni se veía ya su presión diastólica. Lo que hice es que respire profundo, que exhale y inhale profundamente. Nada más y con eso ya mejoró un poco. Y lo mandé. ¿Cuánto me dijiste que tenía presión? ¿180? Presión sistólica se notaba 70, doctor. De ahí diastólica ni se veía, ni se escuchaba. Lo que puede haber tenido ese paciente es una hipotensión ortostática o una hipotensión debido a algún tipo de problema. De repente, inanición de alimentos, tomó una pastilla para la depresión y terminó siendo depresión más de la presión. Es muy variable. Y o sea, a veces en el tema médico nos llevamos por el instinto, ¿ah? Ni tanto por la práctica. Instintivamente se nos ocurre algo y nos liga, ¿no? Y lo que hiciste está bien, pues, ¿no? Pero este tipo de pacientes con esos valores de hipotensión no necesariamente tienen que ser infartados, pues. El infartado te tiene que decir de todas maneras, en la etapa inicial te va a decir que tiene dolor, ¿no? O sea, se va a tocar el pecho, dolor. Pero yo un infartado que está en la etapa, ya pasó la etapa aguda, hasta que lo lleven, por ejemplo, a una clínica, a un hospital, a una sala de emergencias, en ese momento puede declinar y cuando ya llega no te va a decir nada, pues, definitivamente. Que a veces los pacientes infartan en su casa y lo traen y me ha pasado, lo han traído a la sala de emergencias donde trabajo y ya ha llegado cadáver, ¿no? Sin funciones vitales, ya no se puede hacer nada. Dejaron pasar mucho tiempo, eso es muy variable también. Doctor, pero ese dolor es más por la taquicardia, porque es más de 180. Claro, la taquicardia, una taquicardia también va a hacer que la presión arterial disminuya, ¿no? Las taquicardias así
por ese tipo de causas son muchas, ¿no? Son muchas. Usualmente una taquicardia de 180 es por una fibrilación auricular, ¿no? Una fibrilación auricular es uno de los pasos, si se acuerdan de la clase anterior, que también puede ser de un infarto, pues, ¿no? Doctor, disculpe, ¿qué medidas las medidas que usted dice, ¿no? Proteger, proporcionar aspirina al paciente, atorvastatina, etcétera, protegiendo el corazón. ¿Esas mismas medidas podemos aplicar en una gestante con las mismas características de insuficiencia cardíaca? Digo, Pero de estamos hablando infarto agudo del miocardio. A ver, a una gestante, primero, las gestantes muy pocas veces han sufrido infartos, ¿ah? Muy pocas veces. Más lo que han tenido es el síndrome de HELP o la hipertensión inducida por el embarazo. Pero el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Si tú encuentras a una gestante, ponga el caso que ven una gestante con dolor torácico, igual hay que hacer el mismo procedimiento, evaluarla, ver qué es lo que ha pasado, hacer un electrocardiograma, monitorizar el producto, que venga ginecología, que evalúe, pero ya si tú estás como médico principal de ese paciente y estás viendo que ya hay variación en el electrocardiograma, hay que iniciar tratamiento. Hay que iniciar ese tratamiento. O si no hay variación en el electrocardiograma hasta salir las enzimas cardíacas, hay que iniciar tratamiento. Ese es riesgo-beneficio. O sea, cardioproteges al paciente. No va a pasar nada. Sí, doctor, muchas veces veo que en la vida real más priorizan al paciente que al producto. E incluso veo especialistas que discuten mucho, mucho por eso. El ginecólogo se pelea con el internista, etcétera, etcétera. Bueno, mira, la verdad que la discusión entre médicos me parece algo totalmente incongruente, ¿no? O sea, la parte ginecológica tiene que ver al producto, en este caso al bebé. El médico emergenciólogo, el médico internista, el médico de familia, el médico general, o el que esté de guardia tiene que ver al principal, al paciente en sí, ¿no? Y finalmente no pasa nada, o sea, hay que hacer cardioprotección siempre, ¿no? Igual el ginecólogo cuando no está en la guardia las 24 horas, el ginecólogo viene al llamado, ¿no? O sea, el que siempre está frente a la emergencia o la cara de la emergencia es en general el de familia, el internista o el emergenciólogo. Y tienen que manejar el cuadro. O sea, yo en mi tiempo de experiencia, yo no he visto a ningún paciente, ninguna gestante que se ha infartado, salvo que haya tenido una hipovolemia severa, ¿no? O un síndrome de HELP, pero que haya venido con dolor torácico propio, se ha visto que han sido por crisis de ansiedad, más que todo, por crisis de ansiedad o por compresión del útero sobre partes intestinales o desplazamiento, compresión del diafragma, y obviamente o disnea, y obviamente pues entran en cuadro de ansiedad, ¿no? Pero no se ve eso, no es muy frecuente ver en gestantes. Bueno, sigamos con la siguiente, ¿ya? Lo que es el embolismo pulmonar. Bueno, acá tenemos el embolismo pulmonar, como les dije, un dolor pleurítico súbito, es un dolor agudo súbito, que vamos a verlo. Si es un paciente con un dolor torácico, ¿no? Y tiene aumento de frecuencia cardíaca, o sea, taquicárdico, con dolor torácico, polipneico, ¿no? Ya podemos pensar que es un paciente con tromboembolismo pulmonar, y a eso asociado a que puede tener varices en miembros inferiores, ¿no? O sea, el paciente es una paciente adulto mayor o adulto joven, hombre o mujer, con antecedentes de varices, ¿no? En miembros inferiores, o con antecedentes de alguna patología de la coagulación, que viene con dolor torácico, polipneico, taquicárdico, ya vamos a sospechar que puede ser un embolismo pulmonar, y ahí hay que hacer igual, ¿no? Las pruebas. EKG, otras partes de otras pruebas, para poder definirlo, ¿no? A ver, acá tenemos lo que es para ver las causas o los criterios de un paciente con tromboembolismo pulmonar, ¿no? Usualmente un paciente mayor de 40 años, con historia de trombosis venosa, ¿no? O sea, de varices, de miembros inferiores o trombosis venosa.
con inmovilizaciones prolongadas, eso quiere decir pacientes postrados, o los pacientes postrados, o los pacientes que tienen secuelas de, por ejemplo, ACV, o pacientes fracturados o secuelados por una enfermedad con inmovilización prolongada, pueden disparar émbolos, o pueden disparar trombos, ¿no? Con accidentes cerebrovasculares, esas son causas, ¿no? Con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con cáncer, con fractura de pelvis, con fractura de fémur, con fractura de tibia. ¿Por qué? Porque las fracturas disparan coágulos, y todos los coágulos pasan por la parte cardiovascular. Los obesos, ¿no? Las personas como la pregunta que me hizo la estudiante, ¿no? Las gestantes, ¿no? Los que toman estrógenos, ¿no? Genéticamente algunas enfermedades que no son tanto de nuestro estudio, ¿no? Pero lo más importante es esta tablita de acá. Les puedo preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Díganme ustedes cuáles son las causas de tromboembolismo pulmonar de tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son las causas? Les puedo decir qué preguntas, ¿no? Esta nos puede venir de esta tablita. Es sencillo en realidad, no es nada complicado, ¿no? Bueno. El embolismo pulmonar, como su nombre lo indica, el embolismo pulmonar mayor, término utilizado para cualquier combinación de tamaño del émbolo y la función cardiovascular, ¿no? Que resulte de un evento hemodinámicamente significativo. O sea, los émbolos que se disparan. Los émbolos hay que tener en cuenta que siempre se disparan de la parte distal a la parte superior, ¿no? O sea, de los miembros inferiores hacia arriba. En realidad, una trombosis venosa no tiene o sea, el electrocardiograma no nos ayuda mucho. Lo que nomás nos va a ayudar es la clínica, ¿no? Paciente que tiene antecedentes, ¿no? Dolor torácico, taquicárdico y polipnéico, ya estamos sospechando de una trombosis venosa profunda. Hay que pedirle exámenes, ¿no? Igual rutinariamente, porque es un dolor de tórax. Es un dolor de tórax, es igual hay que pedirle un electrocardiograma, de todas maneras, ¿no? Bueno, estas son imágenes de una tomografía, ¿no? Acá podemos ver lo que es la parte del cardiovascular, la aorta, ¿no? La parte vertebral. Se ve, esta bolita podríamos decir que es un trombo, ¿no? Que es un émbolo que se ha quedado obstruyendo la parte cardiovascular. Esa es una imagen referencial de cómo se ve el tema en imágenes de un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, más que todo, el diagnóstico principal es clínico, más que en imágenes, ¿no? Acá hay que ver, cuando encontramos un paciente con tromboembolismo pulmonar, el tratamiento, hay que ver pues, el tratamiento que le vamos a brindar, ¿no? El tratamiento pues es la estreptoxinasa, 25.000 unidades en bolo, más 100.000 unidades entre 24 a 72 horas. No es el tratamiento que siempre se brinda estándar a nivel de emergencia a nivel nacional, ¿no? La heparina también se puede dar, pero más que todo utilizan estreptoquinasa. La prevención, usualmente, en algunas salas de emergencia utilizan heparinas, enoxaparina, para evitar los coágulos, ¿no? Igual como, ¿por qué morían las personas de COVID? ¿Por qué tenían la falla pulmonar en la neumonía por COVID? Porque el COVID provocaba provocaba trombosis. Entonces, todos los coágulos de los miembros inferiores iban hacia la parte pulmonar y comenzaban a obstruir. La persona fallecía por tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué tratamiento le damos? Enoxaparina, todos. Enoxaparina, porque estreptoquinasa en la parte teórica se da, pero en la parte práctica no se maneja tanto. Es más caro. La enoxaparina es lo que más tenemos a la mano para manejarlo, ¿no? ¿Y qué tratamiento es la dosis que se debe usar? De 40 miligramos al día, ¿no? Igual, cuando queremos dar tratamiento para cirugías generales, igual se utiliza como preventivo para evitar las trombosis, heparina
o en cirugía para algún tipo de neoplasia, enoxaparina se utiliza, ¿no? Para preventivo, ¿no? Bueno, como le digo, el tromboembolismo pulmonar no es tan complicado, es algo más sencillo de poder definirlo. Importante siempre saber dolor torácico, aumento de frecuencia cardíaca y aumento de frecuencia respiratoria. El EKG puedes hacerlo de rutina. Importante si estás sospechando de un tromboembolismo pulmonar con el EKG, algunas pruebas de exámenes como radiografía de tórax o tomografía, ¿no? Si ya sospechamos, o sea, ya vemos que es un tromboembolismo pulmonar, acá creo que no pusimos, que se tenía que manejar se tenía que hacer la prueba del dímero D. El dímero D nos indica si hay trombosis. Si el dímero D está elevado, hay que iniciar tratamiento con los anticoagulantes, como la enoxaparina o la heparina, ¿no? Importante, ¿cuál es el que más se utiliza? La enoxaparina. Doctor, una consulta. Dígame. ¿Cómo diferencio entre una fasciitis de miembro inferior con un tromboembolismo, doctor? ¿Fasciitis? Fasciitis, sí. De miembro inferior. Una fasciitis a nivel muscular. La fasciitis no emite trombosis. No emite trombo. La fasciitis es otro tipo de en toda la zona hay hematoma, una congestión. Claro, ese es diferente. La fasciitis es un proceso inflamatorio del muscular con fascia. Así es. Ese es distinto a un tromboembolismo, que el tromboembolismo es a nivel de las venas, ¿no? O arterias. Entonces se diferencia, es distinto. La fasciitis, el dolor es local, pero en el tromboembolismo no hay que olvidar los síntomas. O sea, el paciente comienza a tener dolor torácico. En la fasciitis no hay dolor torácico. Puede tener dolor de pierna intenso, pero la fasciitis, el proceso de mejorar al paciente es hacerle una incisión para mejorar ese tipo de compresión, porque está haciendo un síndrome compartimental por compresión muscular o compresión de adyacentes zonas, pero no disparan trombos. La diferencia es esa, ¿no? El embolismo tiene dolor torácico, el paciente está agitado, el paciente está taquicárdico, y es clásico, ese paciente es sencillo de definirlo, sencillo de poder verlo clínicamente, ya difiere en sus otros exámenes, ¿no? Me refería a nivel de atención de emergencia, porque aparentemente un paciente con tromboembolismo llega, lógicamente hay dolor, el paciente percibe dolor, pero no es tan intenso. Pero si yo pongo un monitor, ahí sí voy a encontrar lo que usted me está diciendo, ¿no? En cambio, una fasciitis, ese paciente igual viene con dolor, pero un dolor intenso, y el miembro se edematiza enormemente. Entonces, cuando uno llega a sala, en el tromboembolismo, pues uno tiene que extraer, ¿no? Con sonda Fogarty, y los émbolos, gruesos émbolos, ¿no? Muchas veces. Entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Y por qué el que está tromboembolismo aparentemente está tranquilo y por qué el otro sí es un dolor intenso, ¿no? Es que lo que pasa es que la fasciitis, lo que pasa en la patología es compresiva. Más que todo compresiva porque el músculo o todos los músculos están cubiertos como un minifán. Entonces cuando se inflama ese minifán, comprime, o digamos en términos generales aprieta, ¿no? O comprime el músculo. Y por eso hay un dolor intenso. El dolor es mucho más intenso. En el tromboembolismo o en el embolismo pulmonar casi no hay dolor de miembros. Son personas, por eso se le da anticoagulantes, porque esos coágulos salen solos, vuelan, y se pueden ir a cualquier zona, carótida, cardiovascular, cerebral, por eso tienen el tratamiento. Pero fasciitis es totalmente diferente, pues eso es otra patología, ¿no? Gracias, doctor. Ya. Otra pregunta.
A ver, vamos a lo que es disección de la aorta. Bueno, esta parte también, la disección de la aorta no es para términos prácticos, teóricos más que todo, prácticos no tanto nos vienen, muy pocos casos, pero le voy a explicar para que puedan tener en cuenta la diferenciación, porque de este cuadrito les puedo hacer las preguntas de examen, pues, ¿no? De qué es lo que les puedo hacer llegar, ¿no? Por ejemplo, la disección de la aorta es igual a un dolor torácico de aparición súbita, anterior o posterior. Lo característico, como les expliqué, es un paciente que puede venir con un dolor de tórax intenso, y tenemos que ver, pues, ¿no? Los pulsos, ¿no? Si los pulsos son asimétricos, un valor en un brazo y otro valor en otro brazo, se varía, pues, ¿no? Ahí podemos diferenciar ese dolor con los demás. A ver. Bueno, acá estamos viendo lo que es una parte de unos trombos, ¿no? Este es un ecocardiograma, por ejemplo, ¿no? No, perdón, acá estamos viendo lo que es una disección de la aorta, ¿no? Disección de la aorta. O sea, la aorta sabemos que hay varios tipos de aorta, aorta ascendente y descendente, ¿no? Entonces acá vemos, cuando se está rompiendo una de las capitas de la aorta, ¿no? De la íntima, que se llama. Por eso que se provoca así. Esto se ve en el ecocardiograma, ¿no? Acá se ve en el ecocardiograma, ¿no? Cómo se ve la disección. O sea, la disección es que decir como que se está pelando la arteria, ¿no? Bueno, acá hay una clasificación de la aorta que tenemos que tener en cuenta, que son la clasificación de Beccai, ¿no? Yo tengo acá una que puse, espérenme un segundo, porque esta es un poquito más confusa. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, doctor. ¿Se ve esta clasificación? Sí se ve. ¿No? Dejó de compartir, doctor. Vuelve. El que está en inglés. Sí, no, esta que estoy acá en la pantalla. ¿Se ve? No, ya no se ve, doctor. ¿No se ve esta? Ya no se ve, doctor. Ahora ya no hay ninguna pantalla que está prendida. Salió de compartir. Ya. Un segundo. Ya. ¿Se ve esta? No, doctor. Ya, vamos a ver. Doctor, salga de compartir, hágale clic a un costado y vuelva a subirlo. A ver, a ver. ¿Ahí se ve? No, doctor, todavía no se ve. No está compartiendo nada. Tiene que salir de compartir. Deje de compartir. Cierre. Vuelva a salir y vuelve a ingresar para compartir.
¿Ahora sí se ve? Ahora sí, doctor, ya. Está compartiendo, doctor. Listo, listo. Venga, ya, este es el esquema que quería mostrarles. Este es el esquema del tipo Beccai. De Beccai. Lo que vamos a aprender acá. Por ejemplo, ahí vemos el Beccai tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en la disección de la aorta. La aorta viene, ven acá con el puntero. ¿Sí? Sí, doctor. Este es la aorta ascendente, el arco de la aorta y el descendente. Aorta descendente, ascendente, arco y descendente. Entonces, la disección el tipo de etiología de la disección de la aorta, el tipo 1, es el que se origina en la aorta ascendente, toma parte del arco y se dirige hasta la parte inferior, hasta la parte distal, o sea, toda la aorta descendente. Esta es la más complicada, ¿no? Este es usualmente los pacientes cuando llegan así, que es muy complicado que te lleguen, ¿no? Esto es una emergencia médica real, ¿no? Porque el paciente comienza a sangrar. Si se desprende esto, comienza a sangrar, y hacen todo tipo de patología. Pues embolismo pulmonar, se pueden infartar, derrame pericárdico, pericarditis, diferentes tipos de patologías que les puede complicar. La tipo 2 es una de las que yo he visto en mi experiencia médica, ¿no? Pero una entre tanto tiempo. Esta es la que se origina en la aorta ascendente. Solamente coge aorta ascendente y parte del arco, nada más. Y el tipo 3 es la que se origina de la aorta descendente y se extiende en la parte distal de toda la aorta descendente, ¿no? Esta no es tan complicada. Estas son más que todo, estas son manejables con tratamiento médico. Esta es quirúrgica, pero a veces no se logra detener. O sea, pacientes que vienen con dolor torácico, cambio en el estado del pulso. ¿Por qué? Porque hay sangrado, ¿no? Cambio en el estado del pulso taquicárdicos, disnéicos, podemos sospechar de esto, ¿no? Y la otra clasificación es la clasificación de Stanford, ¿no? Que es el Stanford tipo A y tipo B. El tipo A y tipo B coge tanto a la clasificación de Beccai tipo 1 y tipo 2, ¿no? El tipo A, todas las disecciones afectan a la aorta ascendente. O sea, la disección afecta a toda la aorta ascendente, ¿no? Siempre. En el tipo A de Stanford, la disección de la aorta siempre es en la aorta ascendente, el cual es el sitio de origen. Y en el tipo B, cualquiera de la disección afecta a la aorta descendente. Se han equivocado, la aorta descendente, ¿no? Entonces, esto va a ser pregunta de examen. Yo les puedo preguntar, ¿qué tipo, en la clasificación de la disección de la aorta, defíname qué tipo es la clasificación de la aorta de Beccai tipo 3? ¿No? Yo no le puedo decir qué tipo es la clasificación de la aorta, qué tipo de clasificación tiene la disección de la aorta de Stanford tipo B, ¿no? O si la tipo A coge la clasificación de Beccai 1 y 3. Por ejemplo, una pregunta de examen, ¿no? En realidad, como les digo, estas partes no es complicada. No es complicada el tema de la disección, ¿no? No es complicado esto de definir un dolor torácico. Lo que nos importa a nosotros es el dolor torácico, ¿no? Es lo que más tenemos que tener en cuenta. Los demás son puntos que no vamos a ver mucho en nuestra práctica médica, ¿no? Pero es importante saberlo también para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos terminado con la clase. ¿Se ve, no? Sí, doctor. ¿Sí? Hasta ahí hemos terminado con la clase de lo que es dolor torácico, ¿no? ¿Qué duda le queda? ¿Qué quieren saber en relación del dolor torácico? ¿Qué les puedo orientar para su punto de definición de inquietudes con relación del dolor torácico?
Doctor, ¿podría ampliar la información sobre disección de aorta? La aorta disecante. Bueno, en realidad es una clasificación, ¿no? O sea, no es tan, desde el punto de vista de la clase, no es tan importante de la disección de la aorta. Lo más importante para nosotros es el infarto agudo de miocardio. Y yo les voy a preguntar, les puedo preguntar lo del último esquema que les he informado, para que lo tengan en cuenta. La disección de la aorta no es parte habitual de una patología que veamos en emergencia. Los cardiovasculares tampoco ni lo ven casi. Pero para el punto de vista teórico, había que explicarlo. Lo que nos interesa saber más para nosotros en el punto de vista médico es cuál es la sintomatología o cómo podemos definir una disección de la aorta, ¿no? Que es aparición súbita, es un dolor torácico brusco, con cambios a nivel, con los pulsos distintos, ¿no? Con cambios a nivel de pulsos, ¿no? Bueno, y también lo demás se suma, ¿no? Paciente taquicárdico, polinéico, ¿no? Pero es importante siempre saber los pulsos. Lo demás no es de nuestro... Para la parte de pregrado, simplemente se explica explicativamente, y lo último, el esquema es lo que queremos saber, ¿no? Para la parte punto de vista práctico. Doctor, sobre las enzimas, ¿podría explicar para el infarto agudo de miocardio? Bueno, las enzimas en el infarto agudo de miocardio, siempre tenemos que pedirla, como le expliqué. Todo paciente que venga con dolor torácico, que le vaya a la emergencia, siempre es importante pedirle tanto el electrocardiograma como enzimas cardíacas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Si el electrocardiograma, como les expliqué, nos sale ST, y pedimos las enzimas cardíacas y están positivas, es un infarto agudo de miocardio, es un infarto agudo. Si el electrocardiograma nos sale la ST disminuida y troponinas bajas, o las enzimas cardíacas normales, es una angina inestable. Se tiene que tratar como infarto agudo de miocardio, porque tiene disminución, infradesnivel de la ST, está infartado, pero con enzimas cardíacas normales. Al contrario, que venga el paciente con una angina estable, que puede ser el dolor torácico simple de una crisis de ansiedad. Dolor torácico, hace el electrocardiograma normal, bioquímica normal, es una angina estable, o sea, crisis de ansiedad. Manejo analgésicos para el dolor. Doctor, disculpe, con respecto a las troponinas, ¿depende de la hora de presentación del cuadro para dosar la No. ¿Se piden las dos al mismo tiempo? Claro, la troponina, las enzimas cardíacas salen las dos, tanto troponina como el CPK-MB, o sea, salen las dos enzimas, siempre en los exámenes, siempre se piden las dos. Independientemente del tiempo que haya pasado, el tiempo puede ser, el dolor torácico puede haber aparecido hace 3 días, hace 2 días, hace 12 horas, 24 horas, 15 minutos, 20 minutos, igual. Las enzimas nos van a dar un valor. Si por ejemplo, como les digo, el síndrome coronario agudo, ¿saben las enzimas, el electrocardiograma tanto o supradesnivel o infradesnivel del ST, las enzimas cardíacas normales, estamos sospechando que es un infarto. Entonces, esas enzimas todavía no se han positivizado. Hay que volver a pedirlas en un lapso de tiempo de 6 horas para ver si se han positivizado, ¿no? Pero usualmente cuando viene un paciente ya con dolor torácico y en el electrocardiograma encontramos algún tipo de alteración de las ondas del ST, ya hay elevación de enzimas cardíacas, de ambas. La más específica es la troponina, la que nos define la troponina. Doctor, ¿y en el caso de un reinfarto? Igual en el reinfarto es igual. O sea, igual el paciente va a venir por dolor torácico, es lo mismo. Tienes que abordarlo. Dolor torácico, ¿por qué viene por dolor torácico? Tal. Electrocardiograma, enzimas. Y es el mismo manejo. O sea, el manejo es estándar, el manejo no cambia. Como las troponinas se mantienen en mayor tiempo, doctor. Pero reinfarto, ¿de cuánto tiempo? Pues, o sea, la troponina se va a mantener elevada 1 año. Bueno, leí que los reinfartos
En el 10% de los casos ocurren dentro de las primeras 48 horas. Reinfartos. ¿Dónde leí eso? Ahí tengo, Hola. sí, lo leí, doctor, es sí, un artículo médico, porque ¿Sí? justamente, doctora, me toca exponer sobre el infarto agudo al miocardio y estoy en la preparación justamente de mi tema. Ya, qué interesante. No, igual, o sea, el, el reinfartado, o sea, estamos hablando de un reinfartado, una persona que ha estado hospitalizada, salió de alta, se recuperó, se mejoró el infarto y está regresando en un tiempo menor de 48 horas. Así es lo que como lo estás planteando. ¿O no? No, por lo general están dentro del hospital, ¿no? Recibiendo de repente el tratamiento. Pero justamente lo que yo leía era que las troponinas en ese caso ya no eran no tenían, digamos, valor como para poder determinar esto. Y lo que tendríamos que tomar en cuenta sería la creatinfosfoquinasa en su fracción MB, que Claro, era no, lo no, que no. sí nos No está claro eso. O sea, la troponina siempre nos va a hacer ver el infarto porque la troponina es más específica. El reinfartado tiene lesión de músculo, pero, o sea, no quiere decir que la troponina no tiene utilidad. Sí la tiene, sí la sigue teniendo. Sino que la creatinina, el CPKMB es exclusivamente de músculo, de miocito. Entonces, si la vas a sacar y estás sospechando que el paciente se está reinfartando, esa enzima va a estar elevada. Las dos van a estar elevadas, pero en el reinfartado siempre va a ser mejor especificidad la troponina. La CPKMB también. Si quieres saberlo, es específico de músculo. Va a estar elevada también. Pero siempre en todos los infartos, la troponina es la que indica el infarto propio. Pero la CPK es exclusivamente músculo. Igual va a estar elevada. O sea, esas enzimas no van a estar bajas. O sea, no pienses que si estás pensando en un paciente reinfartado, le haces enzimas, la troponina va a estar baja y la CPK alta. No, las dos van a estar altas. O reinfartados, las dos enzimas bajas, no. Siempre van a estar altas. Si se está reinfartando, se está lesionando nuevamente el músculo. Entonces esas enzimas se van a volver a elevar, ambas. Doctor, ¿cuánto tiempo puede conservar una persona el dolor en el pecho? Porque yo tengo a mi sobrina de 14 años y ya pues un mes que conserva el dolor a nivel del tórax. Se ha ido al pediatra, se ha hecho rayos X. Y bueno, ya no me comentó nada más mi hermana. Pero Y no lo pudieron diagnosticar nada. un infarto en una niñita de 14 años es muy improbable. Salvo que sea otro tipo de patología, salvo que sea una patología congénita, ¿no? Como persistencia de ductus arterioso, o usualmente se da, las niñas son ansiosas, ¿no? O tienen algún tema de trastorno, tienen algún tema de depresión mayor, ¿no? O puede ser, si es ansiosa, una osteocondritis, que a veces los cardiovasculares, eso es algo tan sencillo que los cardiovasculares no lo determinan, porque se van directamente a lo más complicado. Y eso es lo que pasa a la gran mayoría de médicos. No ven lo más sencillo dentro de lo complicado, ¿no? Sino ven lo complicado en lo sencillo. Y de repente no lo han determinado. De repente puede ser un herpes. El herpes también provoca dolor de tórax, como dolor torácico no cardiovascular, lesión herpética, ¿no? O un tema de mialgia, que provoca dolor en parrilla costal, o fractura de costilla, que provoca dolor en el tórax, ¿no? Habría que verse, habría que hablar, no directamente con el cardiovascular, sino con el general, con médico de familia, con el Porque internista. cuando carga peso le duele, de lo que tan tolerable el dolor, ¿no? Le duele con más razón de eso. Si se carga peso, esa era mi duda, doctor. Pero sí, ¿tiene algo que ver la cifosis, doctor? ¿Sufre de cifosis?
Claro, si tiene cifosis y tiene su jiba, obviamente las vértebras están desplazadas, están comprimidas y los músculos están contracturados, pues, ¿no? Entonces ese dolor va a ser frecuente. Bueno, si me hubieras comentado que tenía cifosis, ya, pues, ahí está la respuesta, ¿no? Sí, porque todo eso le diagnosticaron ese día, rayos X, por el dolor a su pecho, ¿no? Su tórax, y también por la posición de su columna, y le diagnosticaron cifosis al pediatra. ¿Y en dónde lo diagnosticaron eso? En pediatra particular, doctor Puente Piedra. ¿En el hospital o en consultorio? Es un doctor de hospital, pero tiene su consultorio particular. Mira, si ya es una niña de si tiene 12 años y pesa más de 50 kilos, la puede ver el médico internista y ampliarle el panorama. No hay que quedarnos siempre con una sola opinión, ¿no? Siempre hay que profundizar para ver. Porque 14 años cifosis. Es raro, ¿no? Sí, rayos analgésicos, ketorolac, corfenadrina, analgésicos y relajantes musculares, y con eso mejora. Ok, doctor, gracias. ¿De qué? Para servir. A ver. ¿Le quedó claro entonces, chicos? Para pasar a la siguiente clase. Doctor, muy buenas tardes. Habla Carmela. Una consultita respecto al tema que estamos comentando, o está usted comentando. Un paciente que sufre con tiroides y tiene una taquicardia, y a consecuencia de esa taquicardia produce también un infarto así fulminante. No, la taquicardia por tiroides, primero para empezar, es una taquicardia muy somera, es una taquicardia paroxística, o sea, no llega a valores de 150, 170, 180, en la cual tengamos que cardiovertir, salvo que sea una crisis tirotoxicósica, pero tampoco tiene taquicardia, o sea, tampoco cursa con esas taquicardias, con esa frecuencia cardíaca tan elevada, perdón. Más que todo se encuentra un paciente, pues, con frialdad en miembros, frialdad corporal, propio del cambio hormonal, ojos saltones, irritable, ¿no? Taquicárdico sí, pero no llegando a valores de 150, 120, 125, y con el antecedente importante de que es hipotiroideo, ¿no? Y que usa levotiroxina. Ahí estamos sospechando una crisis tirotoxicósica, pero usualmente ese tipo de pacientes no llega a tener una frecuencia cardíaca mayor de 150. En caso, o sea, nada es absoluto en medicina, todo es variable y flexible, ¿no? En caso pues se sitúe un paciente de esa magnitud y está haciendo infarto, hay que darle tratamiento, hay que igual manejarlo como se ha explicado, manejar la arritmia, ¿no? También hay que manejar la arritmia, a ver si está fibrilando. Si está fibrilando, hay que manejar la arritmia, amiodarona, y manejar el infarto, si en caso está ya teniendo lesión cardiovascular, ¿no? Ya, doctor, lo que pasa es que yo tuve mi amiga de colegio a los 18 años, para cumplir 18 años, ella, bueno, le dijeron que tenía problemas de tiroides, y más o menos como a las 7:30 de la tarde empezó con unas molestias, sensación de náusea, dolor de cabeza, y bueno, lo controlaron todo eso y estuvo relativamente estable, pero como a la 1 de la mañana le llevaron de emergencia, y en el transcurso que le estaban transportando al hospital ella falleció, y dijeron que era problema pues exclusivamente del corazón, consecuencia de su tiroides, es lo que manifestaron al final. ¿Falleció en el hospital o falleció en camino al hospital? En el camino al hospital, porque cuando ella ya llegó al hospital le dijeron que ya no había nada que hacer. No pueden, es que, mira, lo que pasa es que ahí es otro tipo de índole distinto, ¿no? Si tú mueres fuera del hospital, no te van a evaluar, ya tiene que verte, te mandan a fiscalía, y es que si es que la familia quiere hacerle una necropsia, puede identificarse cuál es la causa del deceso,
pero es muy ligero y muy frágil decir falleció por un infarto. No, pues es muy improbable, ¿no? O sea, hasta queda la duda, o sea, hay que esclarecer, pero ya pasó mucho tiempo. Porque asumo que la señorita, si estuviera viva, tendría tu edad. ¿Tú qué edad tienes? ¿28, 27, por ahí? ¿No? Entonces, es muy difícil poder decir eso, salvo que hayan hecho una necropsia. O sea, las causas de un infarto no se ven así nada. O sea, para tú poder definir un infarto en un paciente fallecido, tienes que hacer una necropsia, ver el tórax, revisar la parte cardiovascular y ver las características. O sea, así puedes decirlo, pero así ligeramente no. Es muy variable, ¿no? Ya, doctor. Tal vez. Bueno, continuamos con la siguiente. ¿O tienen alguna duda, chicos, para continuar con la siguiente clase? ¿Hago una consulta? Sí, te escucho. ¿De qué depende si en un paciente con embolismo pulmonar colocarle heparina o enoxaparina y cuánto lo podría colocar? A ver, en un paciente, normalmente el paciente con embolismo, con tromboembolismo, vamos a situarnos acá ya. Ya, el paciente pues, viene por dolor torácico y funciones vitales inestables, ¿no? Tanto taquicárdico y polipneico. Normalmente hay un examen que se pide para ver si el paciente está con trombos, ¿no? Por ejemplo, pedimos hemograma y dímero D, factor de la coagulación también. Si el dímero D dentro del valor normal sale elevado, porque hay un valor de 0 a 50, ¿no? Si sale mayor de eso, es que está disparando trombos. Entonces, el tratamiento es con... Acá les puse el tratamiento con estreptoquinasa, esa es la parte teórica, ¿no? Pero en la parte práctica, donde se maneja más es con la enoxaparina. La enoxaparina, el tratamiento es de 40 miligramos o de 60 unidades cada 24 horas o cada 12 horas, dependiendo cómo se revierte. Si con 60 unidades o 40 miligramos, como acá dice en la parte teórica, revierte, en buena hora. Ya no se estabiliza y pasa a que lo evalúe, lo hospitalicen y ya lo evalúe el cardiovascular, el cardiólogo. Ya el cardiólogo tiene su manejo, pero para nosotros, desde el punto de vista del curso de emergencia, nuestro trabajo termina en estabilización del paciente. O sea, lo hospitalizamos, calmamos los síntomas, hacemos los exámenes auxiliares, estabilizamos al paciente y el paciente sube hospitalizado con enoxaparina de 60 unidades cada 12 horas o cada 24 horas. Como crean conveniente ponerlo. Tener un mejor manejo donde se frene digamos en términos generales el disparo de trombos. Hola. Estamos escuchando, doctor. Avanzo con las siguientes entonces. Hola. Doctor, se escucha entrecortado. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Se va la señal. O sea, ahora sí se escucha bien. Entonces, chicos, ya les dije lo que va a hacer. Esto en realidad es sencillo. Ya les he dado algunas fijas para el examen. Léanlo. No les voy a hacer un examen complicado. Lo ideal es que aprueben. Sin plagiar, ¿no? Pero lo ideal es que aprueben.
A ver, vamos a la otra, a la otra parte del tema, ¿ya? Para ir avanzando. Eh, eh,